Vamos a continuar con nuestro taller de predicación expositiva. Vamos a la clase número 6. Seguimos con el tema preparando un sermón. Hoy estaremos en la tercera parte de este apartado de la exégesis. La exégesis, ya tercera parte, en esta sexta clase, en este tema preparando un sermón de este taller de predicación expositiva. En las clases anteriores nosotros hemos comenzado con el trabajo del predicador. Hemos contestado la pregunta ¿cómo preparar un sermón? Y hemos visto que el trabajo número 1 será lo que hemos denominado la exégesis, lo cual estamos explicando desde clases anteriores. Hoy es la tercera parte. Estamos explicando esta parte, este trabajo de la exégesis, en qué consiste. Después de la exégesis, nosotros mencionamos, estaremos en la reflexión teológica. Y por último, estaremos tocando las implicaciones de nuestro texto para el día de hoy. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo vamos nosotros a trabajar nuestro sermón? ¿Cómo vamos a preparar nuestro sermón? Número 1, con la exégesis, reflexión teológica y las implicaciones para el día de hoy. En la clase anterior nosotros vimos en clase, ya al final de nuestra clase anterior, veíamos que nosotros tenemos nuestro texto y pusimos este texto como ejemplo, pusimos 2 de Corintios 6:14, 2 Corintios 6:15, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y mencionábamos que nosotros tenemos entonces nuestro texto, el cual pensamos por un momento, este es el texto que nos corresponde compartir. Y en este trabajo de exégesis veíamos que, bueno, nosotros nos percatamos de que tenemos un texto, 2 Corintios 6:14 y 6:15, pero después vemos que este capítulo y este versículo, que este texto se traduce en un capítulo, en uno o varios versículos, y veíamos que nuestro capítulo, nuestros versículos se encontraban en un libro, y mencionábamos que para encontrar la línea melódica, la estructura literaria, el sentido global que tiene este libro, nosotros tendríamos que agotar una visión panorámica, una visión global del libro, lo que nosotros en la clase anterior nos estábamos refiriendo a la estructura del texto bíblico. Hicimos una mención de Mortimer Adler, un editor, educador y filósofo de Estados Unidos, que él dijo en algún momento: cada libro tiene un esqueleto entre cubiertas, tu trabajo como lector analítico es encontrarlo. Un libro te viene con carne en sus huesos y con ropa sobre su carne, está completamente vestido, debes leer el libro con ojos de rayos X. Y veíamos entonces que a nivel secular, para nosotros poder disfrutar, poder penetrar al conocimiento a través de la literatura, a través de los libros, tenemos que leer los libros con ojos de rayos X, lo que nos habla de una lectura totalmente adecuada, una lectura en forma, etcétera, un trabajo para poder comprender, para poder arribar a lo que estamos nosotros llamando como la estructura del texto bíblico. Muy bien. Y finalizábamos la clase anterior señalando que no podemos comprender el mensaje de un texto hasta que hayamos comprendido su estructura esquelética. No podemos comprender el mensaje de un texto hasta que nosotros hayamos comprendido su estructura esquelética. Muy bien. Entonces, concluíamos en la clase anterior, tenemos nuestro texto, 2 Corintios 6:14, 6:15, que es el texto que nos corresponde. Entonces ya como predicadores nosotros decimos, bueno, ya tengo mi capítulo, ya me percato de que tiene esta serie de versículos, pero me doy cuenta que mi capítulo, mi versículo se encuentra en un libro, en este caso 2 Corintios, en el libro de 2 de Corintios, o en la carta de 2 de Corintios, y para encontrar la línea melódica necesito yo dar un paseo por todo el libro de 2 de Corintios para poder acceder a la estructura del texto bíblico.
Y para arribar a esta estructura del texto bíblico, precisamente concluíamos la clase anterior formulando esta pregunta: ¿cómo podemos llegar a la estructura del texto bíblico? Si el texto bíblico nos va a dar la línea melódica, ¿cómo entonces yo puedo arribar? ¿Cómo entonces puedo yo llegar a la estructura del texto bíblico? Y a partir de esta clase nosotros vamos a comenzar a contestar esta pregunta: ¿cómo podemos llegar nosotros a la estructura del texto bíblico? En esta clase vamos a ver tan solo un punto. En la siguiente clase continuaremos con los siguientes puntos de cómo llegar a la estructura de nuestro texto bíblico, ¿sí? Tenemos nosotros entonces 2 Corintios 6:14, 6:15. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tenemos nuestro texto. Nos damos cuenta que este texto tiene un capítulo, tiene un versículo, se encuentra situado en un libro específico de la Biblia, y nosotros entonces hemos mencionado que es necesario este conocimiento global, este conocimiento panorámico que nos va a arrojar el propio libro. Y vamos entonces a contestar a esta pregunta: ¿cómo podemos llegar a la estructura del texto bíblico? Y en esta clase vamos a tocar tan solo este primer punto, que será muy sencillo, ciertamente, pero que yo espero que cada uno de nosotros podamos ver que muchas veces nos perdemos en la sencillez de algunas cosas, y que, si somos muy honestos, nuestro trabajo como predicadores o nuestra labor previa al púlpito muchas veces está empañada de pequeños vicios que nos van a afectar y que nos van a quitar la oportunidad, que no nos van a permitir de fomentar precisamente esa visión global en este caso del libro en el que se encuentra nuestro capítulo, nuestro versículo. Entonces, la pregunta: ¿cómo podemos llegar a la estructura del texto bíblico? La primera respuesta que tenemos es: fomenta una visión global. ¿Cómo vamos a fomentar esta visión global? Bueno, lo he mencionado. En algunos momentos sé que yo soy muy repetitivo, que vuelvo a mencionar los mismos aspectos, pero lo hago de manera deliberada porque quiero que pueda quedar claro algunos aspectos, algunas anotaciones que estamos haciendo, algunas observaciones que vamos a estar marcando. Prefiero ser muy repetitivo, pero que quede claro, y que al momento que nosotros estamos previo a presentarnos en el púlpito delante de los hermanos y compartir nuestro texto, 2 Corintios 6:14, 6:15, nosotros podamos estar trabajando la exégesis de una manera adecuada. Entonces, tenemos nosotros nuestro texto y bueno, la respuesta que tenemos: ¿cómo puedo yo llegar a esta estructura del texto bíblico? ¿Cómo lo puedo hacer? El primer consejo que tenemos, la primera indicación es: fomenta una visión global. ¿Cómo voy a fomentar yo mi visión global? Bueno, vamos a explicar este punto nuevamente. Tenemos nosotros nuestro capítulo, 2 Corintios capítulo 6, tenemos en este caso nuestros versículos, versículo 14, versículo 15, y nos damos cuenta que nuestro capítulo y nuestros versículos se encuentran en un libro. Entonces hemos mencionado repetidas veces. Vamos nosotros entonces a comenzar a trabajar no en los textos que tenemos, no tan solo en 2 Corintios 6:14 y 6:15, sino que inicialmente lo que necesitamos es un trabajo panorámico, un trabajo general de leer el libro enteramente, de leer el segundo libro de Corintios o la segunda carta de Corintios, para poder tener nosotros una panorámica general, un conocimiento global del libro, y esto nos va a ayudar grandemente a poder comprender esta fracción, 2 Corintios 6:14 y 6:15. Vamos a hacer un poco gráficos. En la imagen que nosotros tenemos en nuestra pantalla, nosotros tenemos un cielo muy hermoso, unas montañas, árboles, tenemos un camino. Vamos a pensar por un momento que aquí en esta parte donde se está señalando
con la flecha blanca, ahí al parecer es un automóvil o una carreta, algo que está en movimiento. Vamos a pensar por un momento que ese es precisamente nuestro texto, el texto que nosotros tenemos para compartir. Bueno, nosotros no podemos enfocarnos solamente en nuestro trabajo de predicadores, solamente en el texto. Estamos mencionando que nosotros necesitamos una visión global, general de todo el libro en el que se encuentra nuestro texto. Y aquí, por ejemplo, si queremos nosotros hablar de este auto, esta carreta que está transitando por este camino, sería mejor si nosotros no tan solo vemos el camino y el carro o la carreta, sino nosotros nos percatamos de lo que se encuentra alrededor de los árboles, el tipo de árboles, la vegetación que se encuentra, etcétera, la altura de los árboles, si nos damos cuenta de las montañas, la distancia, las características que tienen esas montañas, los cielos, cómo está despejado o nublado, etcétera, y nosotros tendríamos entonces una panorámica general, global, de todo lo que está aconteciendo alrededor de donde nosotros estamos situando nuestra mirada, que es precisamente dentro de ese camino que vemos en esta imagen, particularmente ahí en esa manchita negra que, bueno, creemos nosotros es un automóvil o una carreta, algo que está ahí en movimiento y que sería nuestro versículo. Y entonces nos damos cuenta que si nosotros tenemos una visión totalmente global, panorámica, esto nos va a ayudar grandemente a poder comprender entonces ese apartado que nosotros tenemos en la encomienda de la predicación que nos llegará a corresponder a cada uno de nosotros. Entonces, el punto que nosotros tenemos es que nuestro capítulo, nuestros versículos se encuentran en un libro de la Biblia y entonces es necesario que nosotros agotemos una lectura global. Mencionamos desde la clase anterior que a estas alturas incluso de este taller de predicación expositiva, si alguien llegara a pensar y decir qué lamentable, qué difícil esto de la lectura, es más un castigo para mí que un deleite y demás, bueno, mencionábamos nosotros que si ese fuera el caso de alguno de nosotros, tendríamos que revalorar este llamado del Señor a la predicación, esta pasión, este fuego que tenemos en nuestro corazón por ser predicadores de la palabra de Dios. Hay un trabajo que se tiene que realizar forzosamente. Ya nosotros en las primeras clases estuvimos hablando de que cuando nos apartamos de lo que el Espíritu Santo ha colocado en los textos, vienen estas predicaciones ebrias, estas predicaciones motivacionales, estas predicaciones inspiradas, y son predicaciones en las que no hay exégesis, no hay hermenéutica, no hay estudio, no hay investigación, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo escuchaba a una persona, no recuerdo en este momento si él era un predicador o era un pastor, pero recuerdo que él decía que siempre ha sucedido que en el momento en el que yo voy a subirme a predicar, el Señor ahí de último momento me da el mensaje que yo debo predicar. Contra eso es a lo que nosotros estamos luchando. Queremos quitar esta cultura de esta revelación, esta revelación direccional que viene de arriba hacia abajo, inspiracional totalmente, en donde los creyentes creen que Dios les habla a través de la inspiración y no a través del estudio bíblico. Explicamos esto en las primeras clases. Si el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada uno de nosotros, sigue siendo poderoso el Señor a través de su Espíritu en nuestras vidas, pero siempre el Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad, y el Señor dijo que la palabra del Señor es la verdad. El Señor siempre nos estará hablando a través de su palabra, ¿sí? Entonces, debemos nosotros situarnos bajo este contexto y entender que necesitamos ser estudiantes serios de la palabra de Dios, tener un compromiso con la palabra de Dios, y sería mejor
que nosotros quitemos todas esas ideas, todas esos pensamientos de inspiraciones del Señor en último momento, de revelaciones totalmente inspiracionales, sensuales. Dice Luis Berkhoff, un teólogo extraordinario, él dice: todo eso no es sino sencillamente un argumento para que ellos estén defendiendo la irresponsabilidad, la negligencia que tienen ante la palabra de Dios. Sí, Dios te va a hablar, pero te va a hablar a través de su palabra. Y para que te hable a través de su palabra, tú tienes que escudriñar la palabra, tú tienes que tomar la visión, fomentar esta visión global de la palabra. No va a venir el Espíritu Santo y te va a soplar todo el libro de 2 de Corintios. Esto sería totalmente irónico pensarlo. El Señor va a bendecir tu trabajo. El libro de Proverbios, recuerden, dice que el Señor es quien da la sabiduría, quien da la inteligencia, pero también dice que cada uno de nosotros debemos de buscar la sabiduría con la pasión, con la fuerza de un minero cuando busca los metales preciosos. Entonces, en este sentido, sí, el Señor da la sabiduría. En Cristo están toda la sabiduría de Dios, todos los secretos de la sabiduría de Dios, pero hay que escudriñar, ¿sí? Hagamos a un lado entonces, ya para estas alturas, en verdad, quiero yo enfatizar este punto: necesitamos hacer a un lado estos sueños que lo único que hacen es justificar nuestra irresponsabilidad ante la palabra de Dios. La historia contemporánea de los avivamientos, usted estudie la historia contemporánea que tenemos de los avivamientos que se han dado a lo largo de los años, y los avivamientos fuertes que se ha experimentado en este mundo han sido dentro de este escenario. Siempre es interesante ver que la historia nos marca que ha habido teólogos en medio de esto. Es decir, se ha expuesto la palabra de Dios, ha habido un avivamiento, las personas se vuelven a Dios, caminan con Dios, pero los exponentes han sido personas no inspiradas, no sensuales, sino que han sido verdaderos teólogos, personas que han pagado el precio de estudiar adecuadamente la palabra de Dios, de pedir la gracia del Señor, pero tenemos que ha sido estas experiencias, estos avivamientos que se han registrado a través de teólogos, no de músicos, no de motivadores, no de sanadores, etcétera, no en este sentido, sino que ha sido marcado por teólogos. Entonces, bueno, fomenta una visión global del libro y esto nos va a llevar entonces a una lectura global que nosotros vamos a tener. Entonces, tenemos nosotros nuestro texto, 2 Corintios 6:14, 6:15, y nos damos cuenta de inmediato que este texto pasa de ser solamente un capítulo y 2 versículos en este sentido a ser todo un libro. Aquí el punto que como predicador necesito que cada uno de nosotros podamos ver es que si se te asigna 2 de Corintios 6:14 y 6:15, no te mentalices, no cierres toda tu visión a decir solamente voy a predicar de esto es lo que voy a predicar, solamente esto, sino que si te están asignando 2 de Corintios 6:14 y 6:15, de inmediato tú como un buen predicador ya estás pensando y diciendo: mi trabajo es todo el libro de 2 de Corintios para lograr una visión global, una visión panorámica de este libro. Entonces, el punto es: comienza a leer 2 de Corintios, ¿sí? Vamos a comenzar a leer este texto. Y el primer punto que la mayoría, y esto sin duda alguna cada uno de nosotros hemos experimentado, yo estoy seguro totalmente de esto, es que cuando nosotros estamos arribando a la lectura de esta carta, segundo libro de Corintios, esta segunda carta de 2 de Corintios, para leerla enteramente y tener un panorama global, nos damos cuenta que lo primero, y la experiencia que yo creo que hemos pasado la mayoría de todos nosotros, es que leemos, nos frustramos porque decimos: no entiendo lo que estoy leyendo.
Sí estoy leyendo toda esta carta desde su inicio, es más, estoy leyendo primero Corintios, segundo Corintios, pero me estoy dando cuenta que no estoy entendiendo lo que yo estoy leyendo, me doy cuenta que no lo estoy entendiendo. Y esta es una experiencia que todos los lectores la comienzan a experimentar, que todos lo hemos, estoy seguro, todos nosotros lo hemos experimentado. Comenzamos a leer y de conformidad como seguimos leyendo, nos damos cuenta y llega un momento de frustración de decir, Señor, es que no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Y muchas veces dejamos de leer, decimos, no estoy comprendiendo, no tiene caso, ¿para qué continúo yo leyendo? ¿Sí? Pero les voy a dar un dato muy interesante. Miren, el cerebro procesa 400,000 millones de bytes de información por segundo. Escuchen con atención. El cerebro procesa 400,000 millones de bytes de información por segundo. ¿Qué es un byte? Es una unidad de medida de la velocidad de la transmisión de los datos. ¿Sí? Bytes es unidad de medida de la velocidad de transmisión de los datos. Entonces, si nuestro cerebro procesa 400,000 millones de bytes de información por segundo, yo estoy seguro que el cerebro de cada uno de nosotros se encuentra en perfecto estado, en condiciones óptimas. ¿Saben una cosa? El problema, cuando nosotros decimos no entiendo lo que leo, el problema ciertamente no puede ser nuestra capacidad, no puede ser nuestro cerebro, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema no es el cerebro, definitivamente, ¿sí? Si alguien entonces, cuando se enfrenta con esta realidad de decir es que no estoy entendiendo lo que estoy leyendo, es que no lo estoy entendiendo, no te asustes, no está sucediendo nada malo, no tienes un problema neurológico, no tienes un problema orgánico, no está fallando tu cerebro, el problema no es tu cerebro. Ten toda la confianza de que no es el problema en tu cerebro, ¿sí? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es sencillamente falta de concentración. Y en esta clase vamos a ver algunos aspectos, como les dije, muy sencillos, pero que a veces nos perdemos en situaciones tan sencillas porque nuestro trabajo en la mesa del predicador, en el escritorio, en el lugar que nosotros tengamos para estar preparando nuestros sermones, a veces está lleno de tantos vicios que no nos hemos dado cuenta, que permitimos y que están perjudicando de una manera impresionante nuestro trabajo como predicadores. El punto es entonces falta de concentración. Ese es el problema, que tenemos una falta de concentración. Vamos a explicar algunos puntos, nuevamente les menciono, sencillos, pero que quizás no les damos la importancia debida o no nos percatamos de ello. Miren, la concentración nos va a llevar, sin duda alguna, a la comprensión. Si nosotros hacemos una lectura adecuadamente en el sendero de la concentración, esto nos llevará a una adecuada comprensión. Si no hay concentración, no hay comprensión. Si no hay comprensión, no hemos rescatado las ideas, no hemos entendido los verbos, no hemos entendido el sentido de las palabras, no hemos hecho el trabajo exegético, dicho en otros términos. La concentración entonces nos llevará a la comprensión y la comprensión nos va a colocar al puerto al que nosotros nos queremos dirigir, a la visión global de, en este caso, segundo de Corintios, de la carta de segundo de Corintios. Quiero arribar entonces el trabajo que yo tengo con mi texto, segundo Corintios 6:14 y 6:15. El primer trabajo que yo tengo es esta visión global. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que leer enteramente segundo de Corintios, enteramente, y para leerlo debo yo concentrarme, porque la concentración me llevará a la comprensión de segundo de Corintios, y cuando yo comprendo segundo Corintios, yo tengo una visión global del libro que me va a brindar una luz magnífica
a mi texto, al texto que yo voy a estar exponiendo. Ahora, ¿cómo lograr una mayor concentración? ¿Cómo puedo yo trabajar para lograr una mayor concentración? Porque bueno, gracias a Dios, se ha aclarado que no es nuestro cerebro, ¿sí? Si alguien había luchado con la idea de decir es que yo se me dificulta el entender lo que estoy leyendo y esto es frecuente, leo algo y no lo entiendo, ¿tengo algún problema? No, no hay ningún problema con tu cerebro, con tus capacidades, orgánicamente no hay ningún problema, tú estás bien enteramente. El problema, como mencionamos, es la concentración. ¿Cómo lograr entonces una mayor concentración? Y vamos a ver, el primer punto que vamos a aconsejarles es, número 1, elimina estímulos extraordinarios. Elimina estímulos extraordinarios. Nuestros sentidos llevan información al cerebro en todo momento. Si nos encontramos en una posición incómoda, el cerebro se va a distraer. La incomodidad corporal, auditiva o de cualquier tipo llevará a tu cerebro a enfocarse en esa incomodidad. Se va a generar una distracción. La distracción destruye la concentración. Vamos a ver estos puntos. El primer punto, nuestros sentidos llevan información al cerebro en todo momento. Necesitamos nosotros entender este aspecto tan sencillo que a veces no nos percatamos de ello, como se los mencioné hace unos momentos, pero nuestros sentidos, el gusto, el oído, el tacto, etcétera, siempre llevan información al cerebro en todo momento. Constantemente están llevando información al cerebro. Entonces, en este caso, nuestra vista, estamos nosotros leyendo, va a llevar información a nuestro cerebro. Este sentido auditivo, nuestros oídos, el escuchar, va a llevar información al cerebro en todo momento. Nuestro gusto, incluso vean lo curioso, lo interesante, que incluso este sentido del gusto, del paladar, también está al momento de preparar un sermón, y ahorita lo vamos a explicar. Esto es hasta un tanto cómico, pero es real, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, entonces en este caso el predicador le está trabajando, vean, el sentido de la vista está trabajando, enviando información, el sentido auditivo está trabajando, enviando información, incluso el sentido del gusto estaría trabajando también y llevando información al cerebro en todo momento. Tiene que ver también la postura corporal en la que está trabajando el predicador. Es aconsejable que nosotros no nos encontremos en una posición incómoda, ahorita vamos a explicar por qué, pero también es muy riesgoso que nos encontremos en una posición totalmente cómoda, porque la posición cómoda nos puede llevar a comenzar a sentir fatiga, deseos de descansar, etcétera. Entonces es una posición corporal normal en la que no estás ni tan incómodo ni exageradamente cómodo. Entonces hay que cuidar nuestra postura corporal. Todos estos sentidos entonces con la postura corporal, todo esto estará enviando información a nuestro cerebro en todo momento. Esto yo les puedo decir que nosotros no nos damos cuenta de ello, no somos muy conscientes de ello, pero en todo momento entonces todo nuestro sistema de sentidos, nuestros sentidos que tenemos están trabajando y están enviando esa información al cerebro. Ahora, si nosotros nos encontramos en una posición incómoda, ¿qué va a suceder? El cerebro se va a distraer. ¿Por qué se va a distraer? Porque en vez de enviar toda la concentración, toda la importancia de lo que se tiene en ese momento al texto que nosotros deberíamos estar leyendo, la incomodidad corporal estará enviando esas señales al cerebro y estará diciendo, oh, me duele la espalda, o creo que estoy sentado en una silla que no es muy cómoda, etcétera. Y entonces todas esas señales se estarán enviando al cerebro y el cerebro estará en ese momento viendo como más importante la comodidad corporal, y entonces esta incomodidad, vean con mucha atención, se va a convertir en una
en un enemigo que va a estar robando la atención de nuestro propio cerebro, ¿sí? Ahora, esta incomodidad corporal, esta incomodidad puede ser auditiva o de cualquier tipo. Hay mucho ruido en el lugar donde tú estás trabajando, tienes hambre, etcétera. Estas incomodidades auditivas, corporales, de cualquier tipo, llevará a tu cerebro ¿a qué? A enfocarse precisamente en esas incomodidades, y bajo esas señales que el mismo cuerpo está enviando, tengo hambre, estoy incómodo, el cerebro estará trabajando para tratar de resolver esos problemas y se estará generando esa distracción. Entonces, nuestra incomodidad al momento de estar trabajando, vean, nuestra incomodidad se convierte en una distracción. Vemos que no es tan, alguien puede decir, bueno, es que yo no tengo una silla ejecutiva, un escritorio, yo tengo que sentarme en algún lugar, etcétera. No importa el lugar donde tú estés trabajando. Lo que importa es que corporalmente no estés tan incómodo, porque si hay una incomodidad pues exagerada, esas señales se enviarán a tu cerebro estará atendiendo esa necesidad corporal y se estará generando una distracción, y entonces no es el texto, deja de ser en ese momento lo más importante en ese trabajo, en ese momento en el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ahora, esta distracción destruye la concentración. Vean, incomodidad se va a traducir en distracción, y la distracción se va a traducir en no concentración. Y ahí está el problema. Cuando no se llega a la concentración, cuando se destruye la concentración que tenemos en ese momento, lo que tenemos en ese momento es que entonces no vamos a arribar al sentido global, al sentido panorámico de 2 de Corintios, y entonces esto no nos va a arrojar esta visión global que nosotros estamos buscando. Y cuando ya estemos nosotros predicando 2 Corintios 6:14 y 6:15, pues estaremos hablando solamente del camino, con el automóvil o con la carreta de aquella imagen que les puse iniciando la clase, pero nos olvidaremos de los árboles que había a un lado, de las montañas tan hermosas que se encontraban enfrente, del cielo azul que teníamos, etcétera, y nos hemos perdido de todo el aspecto global que contiene el libro. Y es muy probable, es muy seguro, que lo que nosotros estemos exponiendo estará totalmente fuera de contexto, fuera de toda exégesis, incluso fuera de toda hermenéutica, y es muy probable que nos equivocaremos en lo que nosotros estaremos predicando. Entonces, la distracción se va a convertir en no concentración. Y la no concentración, ¿cuál es el resultado? La no comprensión. No vamos a comprender, no vamos a arribar a las ideas, no vamos a arribar al sentido de los textos, no vamos a arribar al sentido de la carta, no vamos a entender por qué él escribió, para qué él escribió, quién escribió, no vamos a llegar a la comprensión. Entonces, busca un lugar libre de estímulos extraordinarios. Vamos a llamarle distractores, escuchen esto con atención. Busquen un lugar libre de todos estos estímulos extraordinarios. Trabajen en un lugar, en una mesa de trabajo, en un escritorio, herramientas de trabajo, mis diccionarios, mis comentarios, mi libreta, mi pluma, etcétera. Una posición adecuada. Trabajar bajo silencio, pedir no ser molestado. Aquellos que tienen esposas que son cristianas, cuando vayan ustedes a hacer el trabajo de la exégesis, pídanle a sus esposas, a sus papás, en el caso de que vivan con sus papás: voy a trabajar en la palabra de Dios, no me molesten hasta que yo salga de la habitación. Entonces en ese momento pueden pedirme lo que quieran, pero estar en total silencio, pedir no ser molestado. La música, bueno, aquí es opcional. Hay personas que, en mi caso, por ejemplo, yo pongo música clásica, normalmente me gusta el piano, música clásica muy suave, y eso me ayuda para poder estar trabajando las ideas, las transcripciones que hago y demás. Eso a mí me ayuda, en lo personal a mí me ayuda. Algunos trabajan sin nada de sonido, de música. Ahí esto ya sería para cada uno de nosotros. Pero el punto es, apártate
a un lugar donde tú estés trabajando. Y en ese lugar en el que estás trabajando ya tienes todas tus herramientas de trabajo. Te aseguras de tener una silla adecuada para estar trabajando. Recuerda la incomodidad, la comodidad, todo lo que puede producirse por la comodidad o la incomodidad corporal. Entonces hay que cuidar todo este punto. Otro punto que nosotros tenemos es no comer. Cuando nosotros estemos preparando nuestro sermón para lograr o para no perder la concentración, no debemos de comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque comer enviará mensajes al cerebro. El cerebro entenderá que lo más importante en ese momento es una necesidad fisiológica y no una necesidad intelectual. Esta necesidad ha sido despertada y esta necesidad que es despertada por ese gansito, por ese chocorrol que nos estamos comiendo al momento de estar trabajando, esa necesidad se despierta y una vez despertada esta necesidad anulará en gran medida nuestra concentración, ¿sí? Está el predicador y de pronto se mete a trabajar, se lleva ahí su gansito como tenemos aquí en la imagen y dice, bueno, en lo que estoy leyendo voy comiendo un pastelito, ¿sí? Bueno, si tú te comes este pastelito, recuerda, nuestros sentidos constantemente, en todo momento, están enviando información a nuestro cerebro. Nuestro cerebro está interpretando esta información, la está decodificando, la está interpretando y en consecuencia está respondiendo. Tú te comes ese gansito y lo que sucede, normalmente una galleta, algo estamos comiendo, pero en ese momento nuestro cerebro entonces está diciendo, aquí lo más importante es el aspecto fisiológico, el alimento, no el aspecto intelectual. Vamos entonces a reforzar todo el aspecto fisiológico y en ese momento entonces nosotros mismos estamos anulando la capacidad de concentración que nosotros deberíamos de tener. Ahora, nuestro mismo cerebro está trabajando más en concentrarse en la cuestión del alimento, en la cuestión fisiológica, que en la cuestión intelectual, en la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, no comer, porque esta distracción nos va a llevar a la no concentración y la no concentración, como ya lo vimos, nos va a llevar a la no comprensión. Y un predicador que no comprende, podríamos decir que es un predicador que entonces pues realmente no es predicador. Si no entiende ni lo que él nos está predicando, imagínense cómo llamarle predicador. Muy bien, y el tercer punto es cuidar la higiene visual, ¿sí? Si lees en un lugar o espacio donde hay movimiento constante, donde hay personas pasando o haciendo actividades, donde hay un gato caminando, un televisor encendido, etcétera, etcétera, esto será otra forma de perder atención, ¿sí? Por eso la recomendación es: ve a tu lugar privado, en tu habitación, los que cuentan con algún cuarto ya ideal para tener ahí su escritorio, su lugar de trabajo, eso es una gran bendición, ¿sí? Y aquellos que no lo tienen, que es la recámara, bueno, en el momento que tú estás preparando tu sermón, la recámara se convierte en tu lugar de trabajo o la sala se convierte en tu lugar de trabajo y en ese momento le dices a tu familia: vayan a otra habitación o váyanse por un helado, etcétera, pero déjenme trabajar, ¿sí? Si tú lees en un lugar o en un espacio donde hay movimiento constante, donde hay personas pasando, haciendo actividades, un perrito, un gato que está caminando, un televisor encendido, pues realmente no vas a concentrarte. Si no te concentras, no habrá comprensión. Si no hay comprensión, no vas a arribar a la línea melódica, no vas a entender el texto, ¿sí? Vamos, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro predicador, él está trabajando, leyendo 2 Corintios, pero ahí están algunas personas que están hablando, se están moviendo, etcétera. Si bien él no participa de lo que ellos están diciendo, pero su atención es robada por unos momentos. Hay un gato que está pasando, un perrito, etcétera, y sin duda alguna él va a tener que hacer que se vaya el animalito y demás. Son distractores. Alguien tiene la televisión encendida, él no está leyendo y además está escuchando lo que se está diciendo en la televisión, y todo esto entonces lo va a llevar a la no concentración. No se va a concentrar. El consejo sería: mejor, sabes una cosa,
deja la lectura en ese momento, porque las personas, estos distractores, esta falta de higiene visual y auditiva incluso, pues está perjudicando tu concentración. No habrá concentración, no habrá comprensión, ¿sí? Voy a terminar esta clase y voy a tomar algunos versículos para darles una idea que tengo deseos de transmitírsela a cada uno de ustedes. Miren, Mateo capítulo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Permítanme parafrasear este texto por un momento. Sí, quiero parafrasear, no quiero sacarlo de contexto, por eso estoy haciendo esta mención. Quiero parafrasear este texto. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es hacer la paráfrasis o la glosa de un texto o de un escrito, ¿sí? ¿Qué es la paráfrasis? Es la explicación de un texto. Es decir, lo que yo voy a hacer ahorita con Mateo 6:6, Mateo 6:6, obviamente, el contexto, la idea de Mateo 6:6 es la regulación del Señor Jesús de la oración, ¿sí? La oración conocida como el Padre Nuestro o la oración del Señor, pero quiero tomar yo algunos aspectos que se vierten aquí en Mateo 6:6 y sustraerlos, pedirle permiso al Señor por un momento para sustraerlos y aplicarlos a la predicación sin que necesariamente yo esté sacando de contexto Mateo 6:6. Por eso hice la aclaración, quiero hacer una paráfrasis, una explicación de los principios que encuentro aquí en Mateo 6:6. Miren, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Bueno, este texto en el original griego dice solamente hasta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La palabra en público no, en los textos más antiguos no aparece. Es decir, la mayoría de los eruditos llegan a la conclusión de que en público no aparece en el texto original. Bueno, quiero tomar a partir de aquí esta idea de la privacidad, y es el punto que quiero que me entiendan para que no me vayan a acusar de que estoy sacando de contexto un texto. Por eso hice toda esta aclaración. Pero quiero tomar de aquí de Mateo 6:6 esta parte de privacidad, ¿sí? Dice: cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto te va a recompensar, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, quiero trasladar esta idea a: mas tú cuando prepares tu sermón, entra a tu aposento. Es decir, si para la oración, que es un acto tan hermoso, tan privado, tan íntimo de ir a platicar con el Señor Jesús dice: cuando vengas a platicar con mi Padre Santo, enciérrate en tu cuarto, en lo más privado. Aíslate de todo el mundo exterior y platica ahí con mi Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto. Bueno, si es algo tan hermoso la oración y la preparación de un sermón es también algo glorioso, hermoso, por eso quiero hacer esta paráfrasis. Cuando tú prepares tu sermón, entra también en tu aposento. ¿Por qué no nos educamos a que el trabajo del predicador sea tan íntimo como la oración? Y que cuando nosotros estemos con esta idea, voy a preparar este sermón, voy a trabajar con este sermón, a partir de ahí nuestro trabajo se pueda convertir en algo íntimo, en intimidad con el Señor. Cuando tú prepares tu sermón, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y orando, prepara tu sermón a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar, te va a iluminar, te va a dar la luz, te va a dar la dirección, porque todo aquel que pide, todo aquel que busca, todo aquel que llama, dice el Señor, el que busca encuentra, el que llama se le responde, el que toca se le abre. Entonces ahí está. ¿Por qué la preparación de la predicación no le damos esta intimidad también? Vámonos al secreto del Señor, ¿sí? Ahora, tocando este punto de la intimidad, del secreto, Jeremías 23:22, también aquí quiero tomar una idea que me llama mucho la atención. Aquí es una reprimenda, obviamente, del Señor a través del profeta. Dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Está denunciando a unos falsos profetas, ¿sí? Pero el punto aquí es que
si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en la intimidad conmigo, habrían comprendido mis palabras, habrían escuchado mis palabras y hubieran hecho oír mis palabras al pueblo. Y otra vez veo aquí en Mateo 6:6 esta intimidad, el encerrarme con el Señor, yo y el Señor y yo solamente ahí, con Él, con mi Biblia, con mi libreta, con mis comentarios bíblicos, etcétera, pero ahí en una intimidad con el Señor. Y aquí en Jeremías 23:22 nuevamente veo esta intimidad, ahí en esa intimidad. Y luego veo que Hechos 6:4 dice, y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y veo que el autor coloca el ministerio de la palabra. Y la palabra ministerio en el texto original nos está hablando de una función, de algo que se desarrolla, ¿sí? De un llamado de Dios, de algo a lo que vamos a darle tiempo, esfuerzo, etcétera. Y entonces ahí vemos que se va complementando. Bueno, me voy a la intimidad con el Señor, ahí trabajo mi bosquejo, mi sermón. Esto, quiero hacer la aclaración, no tiene nada que ver con que, en este momento de intimidad, el Señor me reveló esto. No, todo lo que el Señor te va a revelar, te lo va a revelar a través de su sagrada palabra. Nada de sensualismo, nada de que sentí que el Señor me habló. El Señor te va a hablar con libro, capítulo y versículo. Y va a bendecir las mentes, los corazones disciplinados en la investigación del estudio de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Nos dijeron, y ahí en esas llamaradas que el Señor nos da, vamos a buscar al Señor en oración y ahí el Señor nos va a dar una revelación. No, vamos a trabajar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a encontrar la línea melódica, vamos a encontrar la visión global del texto, etcétera. Todo ello es en el trabajo de la palabra de Dios. Primero de Timoteo 5:17 dice al final, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este texto, primero de Timoteo 5:17, siempre me gusta mucho este texto, porque dice: los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, acá en Hechos 6:4 se dice que el trabajo del apóstol era la oración y la palabra de Dios, y aquí en 1 Timoteo se está diciendo que el predicar y el enseñar es un trabajo. Y la palabra que se utiliza para trabajan aquí es un término realmente laboral, ergon, que es una palabra que no tiene ninguna connotación religiosa, lo que nos habla de un trabajo agotador. Algunos diccionarios llegan a decir es un trabajo agotador hasta el desmayo. Entonces vean, aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Esto significa que el trabajo del predicador es desde la investigación, desde leer, desde comparar, desde leer enteramente el libro, tener una visión global, etcétera, leer algunos términos griegos, etcétera, comentarios, todo ello, pero es un trabajo, es un trabajo. Y esta palabrita, el día de hoy, estos predicadores o estos pseudo predicadores que a mí el Señor me iluminó y ¡fum! Ya di un mensaje. Yo difiero mucho porque la palabra de Dios me está hablando de que es un trabajo, la palabra de Dios me está hablando de que es el ministerio de la palabra, lo cual está entonces demandando tiempo, esfuerzo, para trazar adecuadamente la palabra de Dios y presentarnos delante del Señor como obreros que no se avergüenzan delante de Él y que trazan adecuadamente la palabra de Dios. Entonces, en este sentido de lo que acabo de mencionarles y de lo que tomé de Mateo 6:6, permitiéndome cada uno de ustedes esta pequeña paráfrasis, esta pequeña aplicación que quise sustraer de Mateo 6:6, Jeremías 23:22, este punto que habla de que si hubieran estado en mi secreto ahí, en esa intimidad yo les hubiera revelado mi palabra, les hubiera iluminado para darles mi palabra, hubieran dado mi palabra, etcétera. Después Hechos 6:4 que nos dice que la palabra es un ministerio, y en 1 Timoteo 5:17 que nos habla de que es un trabajo,
primero dice es un ministerio y luego dice es un trabajo agotador el predicar y enseñar. Entonces quiero llevarlos a estos últimos pensamientos. El primer punto, fomenta una visión global. Y para trabajar entonces en esta visión global, nuestro capítulo, nuestro versículo, se convierte en todo un libro, en una lectura global. Pero esta lectura global, quiero llevarlos a este razonamiento. Esto nos lleva a una profunda reverencia, a un profundo temor por el libro de Dios. Yo quisiera que cada uno de nosotros al momento de preparar el sermón, no vas a preparar los avisos, no vas a preparar una receta, no vas a dar una información a un club social. Lo que tú estás preparando es la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces, en esos momentos, ese lunes, ese martes, ese miércoles, esos días previos a estar en el púlpito y predicando la palabra de Dios, en esos momentos de nuestro trabajo de exégesis, de estar en privado trabajando con nuestra Biblia, con nuestra libreta, comentarios, etcétera, desarrolla una profunda reverencia, un profundo temor por el libro de Dios. No es cualquier libro el que tienes en tus manos. No es cualquier mensaje el que tú vas a predicar. Que desde ahí se esté desarrollando esa profunda reverencia, ese profundo temor por ese libro de Dios que tienes en tu mano. Y esa profunda reverencia y ese temor que también te lleve a una profunda reverencia, un profundo temor por la presencia y la ayuda del autor del libro. Porque ahí estará el Espíritu Santo a tu lado, ayudándote, quien sopló, dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por Dios, sopló esa palabra, inspiró esa palabra de Dios, ahí en esos momentos de intimidad, de trabajo arduo, agotador, porque incluso la vista se va afectando por tanto leer, etcétera, pero ahí desarrolla una profunda reverencia por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, por la ayuda del Espíritu Santo en tu vida, por la ayuda y presencia del autor del libro, el mismo autor de ese libro de Dios, ahí está contigo en ese momento en el que tú estás trabajando. Entonces, quiero concluir con este punto. Tiene mucho que ver el dónde estoy preparando yo mi sermón. Tiene mucho que ver el cómo lo estoy preparando. Tiene mucho que ver el a qué hora lo estoy preparando. Tiene mucho que ver el de qué forma lo estoy preparando. Cuánto tiempo le estoy invirtiendo. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el dónde, el cómo, el a qué hora, el de qué forma, el cuánto tiempo, todo esto me estará o se estará convirtiendo en un indicador de esa profunda reverencia y de ese profundo temor que yo tengo por ese sagrado libro que el Señor me va a permitir predicar. No es cualquier mensaje el que nosotros estamos preparando. No es una presentación para un kinder, para una primaria, es la palabra de Dios. Y entonces que esto nos lleve a cada uno de nosotros a cuidar el dónde estoy preparando yo mi mensaje, el cómo lo estoy preparando. Hacer a un lado ya las papitas, hacer a un lado el estar viendo televisión y preparando el mensaje. Seamos más temerosos, seamos más reverentes. ¿A qué hora? No me voy a poner a trabajar ya a las 12 de la noche con mi texto. Algunos tienen esa costumbre. Bueno, lo normal sería las primeras horas del día, en una hora en la que no estemos tan cansados. ¿De qué forma lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo? Todo esto me está dando estos indicativos de la importancia que le estoy dando al libro de Dios, a Dios mismo, al pueblo de Dios, a la responsabilidad de predicar, al privilegio de predicar, etcétera, etcétera. Y que este primer punto fomenta una visión global. Bueno, yo espero que haya abierto un poquito nuestros ojos y que por lo menos esto nos lleve a la reverencia de la palabra de Dios y esto nos ayude a poner en práctica los consejos pues sumamente sencillos, prácticos que vimos en esta clase para lograr una adecuada concentración y que el Señor nos pueda bendecir con una adecuada comprensión de la lectura global. Señor, te damos gracias por
esta clase. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos das. Gracias por este privilegio, Señor, de predicar este santo libro de Dios, esta palabra de Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Reconocemos nuestra total incapacidad, reconocemos que no podemos, Señor. De hecho, la predicación es un don que viene de ti, Señor, que tú impartes. Y dice el apóstol Pablo que todos los dones espirituales funcionan de acuerdo a la medida de fe de cada uno de nosotros. Lo que quiere decir es que cada uno de los dones que nosotros tenemos, aunque todos predicamos, nadie va a usar el don de predicación de la misma forma. Hay una individualidad en esos dones que tú has repartido, pero también hay una responsabilidad en cuidar estos dones, en ejercer este llamado que tú nos has puesto, esta responsabilidad que nos has puesto, y queremos hacerlo adecuadamente. Señor, ayúdanos a llegar a la concentración, a la comprensión de la lectura global, Señor. El primer trabajo que tenemos exegético como predicadores, esta lectura global, esta visión global que me va a demandar la lectura completa del libro en el que se encuentra mi capítulo y mi versículo, Señor. Ayúdanos, bendícenos y danos la gracia cada momento, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.